El romance de una policía con el marido de su pareja acaba en muerte. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras una atracción inesperada hacia el esposo de tu compañera? Jessica Simmons, una oficial de policía veterana en Phoenix, encontró una dinámica complicada cuando conoció a Nick Mitchell durante una cena en casa de su compañera, Laura Mitchell. Aunque Laura y Jessica compartían un fuerte sentido del deber y profesionalismo en el trabajo, la cena en casa de Laura reveló una conexión inesperada entre Jessica y Nick, alterando la sencilla amistad entre las compañeras. La cena en Scottsdale, diseñada como un encuentro casual para fortalecer lazos, tomó un giro inesperado con la llegada de Nick. Con su voz tranquila y presencia relajada, Nick contrastaba con la energética Laura, captando la atención de Jessica de manera sorprendente. A medida que la noche se desarrollaba, los sutiles intercambios de miradas y conversaciones revelaron una tensión creciente, especialmente en los momentos en que Laura dejaba la habitación. Esta conexión inesperada dejó a Jessica en una posición delicada, sintiéndose dividida entre su amistad profesional con Laura y la creciente atracción hacia Nick. A lo largo de 2019, la relación entre Jessica y Nick siguió evolucionando, complicando aún más las cosas. Aunque su relación se mantuvo siempre dentro de los límites de lo profesional y nunca traspasó a lo personal, Jessica luchaba internamente con sus emociones y la culpa por sentirse atraída hacia el esposo de su compañera. La situación se convirtió en un verdadero desafío ético y personal para Jessica, quien tuvo que enfrentar la realidad de sus sentimientos mientras mantenía su integridad profesional y respetaba la relación de su compañera. Este dilema no solo puso a prueba su lealtad sino también su capacidad para manejar situaciones personales complicadas sin que afectaran su carrera y relaciones laborales. ¿Podría Jessica mantener su profesionalismo sin sacrificar su felicidad personal o comprometer su amistad con Laura? Jessica no esperaba mucho al conocer al esposo de Laura, ya que siempre había estado enfocada estrictamente en el trabajo y las relaciones personales rara vez eran una prioridad para ella. Pero cuando se presentó a Nick, se formó una conexión innegable de inmediato. Nick era amable y accesible, con una actitud tranquila que contrastaba con la personalidad más enérgica de Laura. Su voz profunda y su calma sorprendieron a Jessica. A medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que se sentía sutilmente atraída hacia él de una manera que la incomodaba. Notó su agudeza, su atención y la forma en que sus ojos a veces se posaban en ella durante sus conversaciones. Nick, por su parte, también parecía sentir la atracción entre ellos. Aunque permaneció leal a Laura y nunca cruzó ningún límite, su actitud hacia Jessica se volvió más cálida con cada visita. A menudo parecía más interesado en las conversaciones con ella que con cualquier otra persona, y Jessica notaba señales sutiles que indicaban que él era consciente de la tensión entre ellos. A veces, cuando Laura salía de la habitación, el silencio entre Jessica y Nick se volvía pesado, como si ambos estuvieran luchando con pensamientos no expresados. Para finales del año, Jessica se encontraba en una posición difícil, se estaba enamorando de Nick a pesar de saber que él estaba casado con su compañera y amiga. La culpa la atormentaba, pero no podía evitar buscarlo. Cada interacción con Nick la dejaba tanto emocionada como conflictuada, dividida entre su deseo y su brújula moral. Jessica justificaba sus acciones diciéndose a sí misma que no hacía daño a nadie, que solo era cuestión de tiempo antes de que sus sentimientos se desvanecieran. Para principios de 2019, Jessica y Nick se encontraban pasando más tiempo juntos, no solo socialmente, sino también por circunstancias relacionadas con el trabajo. Laura, como compañera de Jessica, a menudo estaba ocupada con tareas administrativas o gestionando otros casos, dejando a Jessica encargada de ciertas asignaciones por su cuenta. Como el destino o la suerte lo quisieran, la experiencia de Nick en ciberseguridad resultó útil durante algunas investigaciones que requerían apoyo técnico. Esto le proporcionaba a Jessica una razón legítima para contactar a Nick directamente fuera de la presencia de Laura. La primera investigación conjunta ocurrió en febrero de 2019, cuando un banco local reportó una serie de ciberataques que intentaban vulnerar sus sistemas de seguridad. Laura estaba ocupada en otro caso, por lo que se asignó a Jessica para que tomara la delantera. Dada la complejidad del crimen cibernético, ella sabía que necesitarían asistencia especializada. Jessica pensó inmediatamente en Nick,
lo contactó explicándole la situación y solicitando su ayuda como consultor en el caso. Nick aceptó sin dudarlo, deseoso de ayudar. Su trabajo juntos comenzó siendo estrictamente profesional. Jessica apreciaba la eficiencia y experiencia de Nick, mientras que Nick respetaba el agudo instinto investigativo de Jessica. Sin embargo, a medida que pasaban horas revisando datos y reuniendo pistas, la tensión latente entre ellos volvió a surgir. No pasó mucho tiempo antes de que sus conversaciones se alejaran del trabajo y se volvieran más personales. Jessica se encontraba disfrutando de esos momentos más de lo que debería, sintiendo una conexión que iba más allá de su trabajo o de su amistad con Laura. Para marzo, su amistad se había vuelto algo más complicado. Comenzaron a compartir detalles sobre sus vidas personales que ninguno había discutido antes. Nick se sinceró con Jessica sobre sus frustraciones en el trabajo, el estrés de dirigir un equipo y las largas horas que estaban poniendo tensión en su matrimonio. Jessica lo escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de empatía y culpa. Simpatizaba con Nick, sabiendo que su matrimonio no era tan perfecto como parecía en la superficie. A medida que se acercaban más, la culpa de Jessica comenzó a pesarle mucho. Era completamente consciente de que estaba traicionando a Laura, no con acciones sino con intenciones. Cada día se decía a sí misma que necesitaba alejarse, distanciarse de Nick antes de que las cosas se intensificaran. Pero cada vez que lo veía, su determinación se desmoronaba. La conexión que compartían era demasiado fuerte y resistirse se sentía imposible. Nick, por su parte, también estaba dividido. Siempre había sido leal a Laura y nunca imaginó que podría sentir algo así por otra persona. Pero Jessica era diferente. Ella lo entendía de una manera que Laura no, y su experiencia laboral compartida creó un vínculo que se sentía natural y fácil. Nick se sorprendía pensando en Jessica cada vez más, preguntándose qué hubiera pasado si se hubieran conocido en circunstancias diferentes. En los meses siguientes, Jessica y Nick continuaron trabajando juntos en varios casos. Cada vez que colaboraban, la tensión entre ellos se hacía más fuerte. Ya no necesitaban excusas para verse, el trabajo les brindaba suficientes oportunidades para encontrarse. Sus conversaciones se volvieron más personales, sus silencios más cargados de deseo no dicho. Era como si ambos esperaran que el otro diera el primer paso, pero ninguno estaba dispuesto a cruzar esa línea, al menos no todavía. Para el otoño de 2019, Jessica se encontró cada vez más consumida por sus sentimientos hacia Nick. Lo que había comenzado como una amistad inocente se había convertido en algo mucho más profundo, y ahora ya no podía negarlo. Cada vez que veía a Nick y Laura juntos, la imagen la llenaba de un sentimiento creciente de celos. No era solo que quería estar cerca de Nick, era que Laura estaba en el camino, la única persona que se interponía entre ella y la vida que imaginaba para sí misma. Ver a Nick con Laura se volvió casi insoportable. Laura estaba completamente ajena a la tensión que hervía bajo la superficie, lo que lo hacía aún peor para Jessica. Cada vez que los veía juntos riendo o compartiendo un momento privado, sentía como si un cuchillo se le retorciera en el corazón. Jessica comenzó a inventar razones para creer que ella haría a Nick más feliz de lo que Laura jamás podría. Los celos se enconaban dentro de ella, creciendo más con cada día que pasaba. Los celos de Jessica no solo eran sobre querer estar con Nick, también estaban alimentados por un profundo sentimiento de injusticia. Ella sentía que Nick y ella compartían algo especial, algo que Laura nunca podría entender. Cuanto más tiempo pasaba a su alrededor, más convencida estaba de que Nick estaba atrapado en un matrimonio que ya no le servía. Jessica creía que si no fuera por Laura, ella y Nick podrían ser verdaderamente felices juntos. En su mente, Laura era el único obstáculo que se interponía en el camino de su felicidad. Los celos pronto dieron paso a pensamientos más oscuros. Jessica comenzó a obsesionarse con Laura, analizando cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada interacción con Nick. Empezó a ver a Laura no solo como su compañera de trabajo, sino como una rival, alguien a quien necesitaba superar. La idea de que Laura merecía a Nick menos que ella echó raíces en su mente. Jessica comenzó a creer que la presencia de Laura en la vida de Nick era una injusticia y que deshacerse de ella era la única manera de arreglar las cosas. Al principio,
Estos pensamientos eran fugaces, pasaban por la mente de Jessica en momentos de debilidad. Pero a medida que pasaban los días, se volvieron más persistentes. Pasaba las noches en vela repitiendo en su mente las interacciones entre Nick y Laura, pensando en lo que podría suceder si Laura no estuviera. Estos pensamientos la asustaban al principio, nunca se había considerado capaz de tal cosa. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido comenzaba a tener. Jessica empezó a imaginar cómo sería su vida sin Laura en la ecuación. Se veía a sí misma junto a Nick, libres de las restricciones de su matrimonio. Podrían ser felices, realmente felices, sin el recordatorio constante de Laura entre ellos. En la mente de Jessica, parecía la solución más lógica: si Laura desapareciera, todo encajaría. A pesar de estos pensamientos crecientes, Jessica aún no estaba lista para actuar. Sabía que lo que estaba considerando era peligroso, no solo para Laura sino también para ella misma. Era una policía experimentada, plenamente consciente de los riesgos de incluso entretener tales ideas. La parte racional de su mente le decía que lo dejara pasar, que se alejara antes de que las cosas se intensificaran aún más. Pero la parte que estaba enamorada de Nick no podía soltarlo. A medida que los celos de Jessica se profundizaban, también lo hacía su resentimiento hacia Laura. Cada vez que trabajaban juntas, cada vez que veía a Laura con Nick, la rabia hervía justo debajo de la superficie. Jessica se volvía cada vez más irritable, regañando a Laura por asuntos menores durante sus turnos. Odiaba el hecho de que Laura parecía ajena a lo que estaba sucediendo entre ella y Nick, como si su conexión no significara nada. Ese resentimiento solo alimentaba su deseo de eliminar a Laura de la ecuación. Encuesta. ¿Qué debería hacer Jessica frente a sus sentimientos por Nick? Mantener distancia, relación estrictamente profesional con Nick. Confesar, comunicar sus sentimientos a Laura. Evaluar, reflexionar sobre las implicaciones de sus emociones. Asesoramiento, buscar ayuda profesional para gestionar sus sentimientos. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Jessica no había delineado un plan específico aún, pero la idea de eliminar a Laura empezó a consumir sus pensamientos cada vez más. Veía oportunidades en los momentos de vulnerabilidad de Laura, pensando cómo podría aprovecharlos. Su experiencia como oficial de policía le proporcionaba tanto el conocimiento como la habilidad necesaria para planificar un crimen perfecto, y se veía tentada por la facilidad con la que podría hacer parecer la muerte de Laura como un accidente. Inicialmente, estos oscuros pensamientos asustaban a Jessica, pero con el tiempo, se encontró justificándolos. Se convenció de que solo estaba siendo pragmática, analizando escenarios hipotéticos sin intenciones reales de hacer daño. Sin embargo, sabía que si surgía la ocasión perfecta, podría ser difícil resistir la tentación. El veneno de los celos había nublado su juicio, empujándola hacia decisiones que nunca había considerado antes. Hacia finales de 2019, lo que comenzó como fantasías distantes se transformó en contemplaciones serias sobre cómo deshacerse de Laura sin atraer la atención. Jessica empezó a prestar atención a los patrones y rutinas de Laura y a evaluar las situaciones de riesgo que enfrentaban en su trabajo policial. Se dio cuenta de que no sería complicado armar una escena en la que Laura pareciera simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ya para 2020, los pensamientos esporádicos de Jessica se habían transformado en un plan calculado y meticuloso. Dedicó meses a observar y aprender todo sobre Laura, buscando la oportunidad perfecta para simular un accidente. Con su profundo conocimiento de cómo se llevan a cabo las investigaciones policiales, Jessica estaba decidida a crear un escenario casi imposible de rastrear hasta ella. Entendía que una situación de alto riesgo podría ofrecer el velo perfecto para un error fatal, lo que parecería un lamentable pero común accidente. En marzo de 2020, recibieron una llamada sobre un robo a mano armada, exactamente el tipo de escenario que Jessica había estado esperando. El caos de un tiroteo le daría la oportunidad de actuar. Planeaba hacer que pareciera que Laura había quedado atrapada en el fuego cruzado. Requeriría precisión, pero Jessica estaba segura de que podría lograrlo. En los días previos al robo, Jessica se distanció de Laura, manteniendo sus interacciones estrictamente profesionales.
No podía permitirse ningún error, había pasado demasiado tiempo preparándose para este momento y ahora todas las piezas estaban cayendo en su lugar. La noche antes del robo, Jessica permaneció despierta repasando su plan una última vez. Conocía el diseño de la tienda, el comportamiento probable del sospechoso y cada posible resultado. Había ensayado la secuencia de eventos en su cabeza tantas veces que le parecía algo natural. Ahora solo tenía que ejecutar el plan. El día de la asignación, Jessica llegó a la comisaría tranquila y serena. Saludó a Laura como de costumbre, aunque se notaba una extraña frialdad. Mientras se posicionaba en el robo, el corazón de Jessica latía aceleradamente. El sospechoso estaba armado y la tensión era palpable. Jessica se mantuvo cerca de Laura, esperando el momento adecuado. En el caos del tiroteo, sabía que podía hacer su movimiento sin que nadie lo notara. Todo terminaría en cuestión de segundos. Mientras el sospechoso levantaba su arma, Jessica vio su oportunidad. Tomó una respiración profunda, con la mano suspendida sobre su pistola, lista para actuar. El 15 de marzo de 2020, un aparentemente rutinario llamado a la policía por un robo armado en una tienda de conveniencia en Dayton, Ohio, se transformó en el escenario perfecto para un acto que nadie veía venir. Jessica y Laura, oficiales de policía, respondieron a la emergencia en un vecindario tranquilo, una localidad cercana a la estación de policía. Lo que enfrentaron fue cualquier cosa menos ordinario, un sospechoso armado y peligroso que había tomado un rehén, intensificando la urgencia del momento. Mientras se aproximaban a la tienda, la tensión era palpable. El sospechoso, desesperado, exigía dinero mientras mantenía a un empleado a punta de pistola detrás del mostrador. La configuración de la tienda, con su diseño estrecho y estanterías que obstruían la vista, solo añadía complejidad a la ya peligrosa tarea que tenían frente a sí. Jessica, cuyo pulso se aceleraba no por el miedo sino por la anticipación, había previsto meticulosamente este momento. Había repasado mentalmente cada detalle, cada posible resultado de la situación que se desplegaba ante ella. Aunque era un escenario cargado de peligro, para Jessica era la oportunidad que había estado esperando. Con Laura liderando la intervención y dando órdenes firmes al sospechoso de rendirse, la atención de todos estaba fija en el frente. Laura, con su arma desenfundada y voz autoritaria, trataba de controlar al sospechoso, quien visiblemente perturbado y sudoroso, apuntaba nerviosamente al rehén. La adrenalina y el miedo flotaban en el aire, palpables y densos como la niebla. Detrás de Laura, Jessica evaluaba la escena con una calma escalofriante. Mientras seguía a su compañera hacia el peligro, sus ojos no solo vigilaban al sospechoso sino que también estudiaban a Laura, la persona que se había convertido en el blanco de su obsesión encubierta. En ese caos, con la amenaza de violencia al rojo vivo, Jessica encontró la distracción perfecta que necesitaba. En esos momentos críticos, mientras Laura concentraba toda su energía en manejar la crisis con el ladrón, Jessica se encontraba en una encrucijada mortal de su propia creación. La situación de vida o muerte frente a ellas ofrecía el velo perfecto para llevar a cabo un acto irreversible, uno que había sido planeado con fría precisión. ¿Podría Jessica cruzar esa línea final, impulsada por emociones oscuras y profundos celos? La respuesta se desarrollaría en los tensos minutos que seguían, con el destino de todos los involucrados colgando de un hilo. Mientras el sospechoso levantaba su arma hacia ellas, Laura avanzó un poco, poniéndose en la línea de fuego. Fue en ese momento exacto cuando Jessica vio su oportunidad. Su respiración se detuvo en su garganta mientras daba su movimiento. Con fría precisión, apuntó su arma directamente a la espalda de Laura y disparó. El sonido del disparo resonó en la pequeña tienda, ensordecedor en el espacio cerrado. Laura tambaleó hacia adelante, su cuerpo sacudido cuando la bala la impactó. En el transcurso de un segundo, Jessica cambió de posición y disparó hacia el sospechoso. El sospechoso, que había sido distraído por las oficiales, no notó la maniobra de Jessica. Su disparo impactó los estantes cerca de él, pero el caos del momento hizo que pareciera que el tiroteo había venido del arma del sospechoso. En pánico, el sospechoso disparó de vuelta en dirección a Jessica, sus tiros erráticos y descontrolados, apoyando aún más su versión de los eventos.
El tiroteo terminó tan rápido como había comenzado. Laura colapsó en el suelo, con sangre acumulándose debajo de ella. Jessica rápidamente pidió refuerzos por radio, su voz firme a pesar del torrente de adrenalina que corría por sus venas. Oficial herido. Oficial herido. Disparos realizados. Sospechoso armado. Sus palabras eran urgentes, diseñadas para transmitir la seriedad de la situación sin revelar su verdadera implicación. ¿Cómo se enfrenta una persona a las profundas consecuencias de sus propias acciones en el calor del momento? A medida que los refuerzos policiales llegaban a la escena del crimen, Jessica se encontró arrodillada al lado de Laura, presionando con fuerza contra la herida en un intento desesperado por detener el sangrado. Era una batalla perdida. Laura ya se desvanecía rápidamente. En esos breves instantes, Jessica encarnó el papel de la compañera angustiada, intentando salvar a su colega, su expresión distorsionada por el terror y el dolor. Aunque mantenía sus manos firmemente sobre la herida, en su interior, Jessica sabía que todo esfuerzo era en vano. La respiración de Laura se hizo cada vez más tenue y, en minutos, su vida se apagó. Los paramédicos, al llegar, solo pudieron confirmar la inevitabilidad de su destino. Jessica observaba, distante, mientras los médicos declaraban el fallecimiento de Laura. Con los investigadores revolviendo la escena en busca de pistas, Jessica permanecía al margen, su rostro convertido en una máscara de duelo. Internamente, revivía el evento trágico repetidamente, el retumbar del disparo, la caída abrupta de Laura, las repercusiones inmediatas. Jessica había sido la responsable del disparo que acabó con la vida de su compañera, un secreto que llevaría a la tumba. La culpa que había martillado su conciencia durante semanas ahora se transformaba en una insensibilidad congelante. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. El informe oficial presentado esa noche detallaba los eventos como un trágico accidente. Según el informe, Laura había sido disparada por el sospechoso durante el intercambio de disparos y, a pesar de los esfuerzos de Jessica por salvarla, había muerto debido a sus heridas en el lugar. El caso parecía cerrado. Sin embargo, las inconsistencias en la evidencia forense y el comportamiento de Jessica comenzaron a levantar sospechas. Los investigadores notaron discrepancias en el informe balístico y en las imágenes de vigilancia. El 10 de abril de 2020, Jessica fue llamada para una entrevista de seguimiento, donde los detectives de asuntos internos la confrontaron con la evidencia. Su fachada se desmoronó y fue arrestada por el asesinato de Laura. ¿Cómo puede una obsesión oculta llevar a una tragedia inimaginable? En el juicio que conmocionó a la comunidad de Phoenix, la fiscalía desentrañó meticulosamente el macabro plan de Jessica Simmons. Desde una obsesión que se gestó en silencio hasta su clímax mortal, la historia revelada ante la corte pintó el retrato de una mujer que cruzó todos los límites morales y legales en nombre de un amor no correspondido. El 24 de mayo de 2021, el destino de Jessica quedó sellado. El jurado, tras deliberar, encontró suficiente evidencia para condenarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras era escoltada fuera del tribunal, Jessica lanzó una última mirada a Nick Mecho, el viudo devastado. Él, consumido por el dolor y la traición, no pudo sostenerle la mirada ni pronunciar palabra alguna. En ese momento, la magnitud del daño causado por Jessica quedó palpablemente clara para todos los presentes. Con Jessica tras las rejas, Nick quedó sumido en un abismo de luto y traición. La muerte de su esposa, a manos de alguien que había sido parte integral de su círculo social y laboral, resaltó de la manera más brutal posible el impacto devastador de los celos y las obsesiones personales. El caso de Jessica Simmons no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que también resonó profundamente dentro del departamento de policía y más allá, sirviendo como un sombrío recordatorio de la importancia crítica de mantener una conducta ética, incluso frente a emociones abrumadoras. Este trágico incidente dejó una cicatriz permanente en la comunidad, recordando a todos que las pasiones descontroladas pueden conducir a caminos oscuros y consecuencias catastróficas. La historia de Jessica, Laura y Nick se convirtió en un testimonio desgarrador de lo que puede suceder cuando los límites entre lo personal y lo profesional se desvanecen, y cómo la vida de varias personas puede desmoronarse bajo el peso de decisiones impulsadas por emociones mal gestionadas.
¿Hasta qué punto creen que las emociones personales deberían influir en nuestras decisiones profesionales, especialmente cuando están en juego la ética y la moral? ¿Intrigado por este misterio? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.